Bienvenidos a mi canal, yo soy Deb Soto, escritora y lectora, y hoy voy a hablar de un libro que yo había mostrado aquí en el canal cuando lo compré. Y les había dicho que es un libro especial porque tiene páginas negras. Así que lo leí, voy a hablar de este libro, voy a hablar un poquito del primer libro de este autor, de Félix González, autor puertorriqueño, y voy a hablar del segundo volumen de este libro. El hechicero y el libro de los demonios es una historia que surge luego de los eventos que se cuentan en el libro Historias de Camino, donde las historias La Maldición, La Noche del Vampiro y África nos muestran un poco acerca del doctor Augusto. En este libro, que es la primera obra de Félix, es donde conocemos a ese personaje que eventualmente vamos a ver aquí, que es donde conocemos su origen, su familia, sus antepasados y toda esa historia de Augusto. Pero entonces este libro, que fue mi primera lectura de este autor, está llena de leyendas urbanas, está llena de cuentos, no solamente cosas que nosotros hemos conocido en Puerto Rico, sino también historias que le ocurrieron a él, al autor. Uno de los elementos que me gusta mucho de este libro es que tiene imágenes al comienzo de cada capítulo y que son dibujos, de hecho, también por un autor puertorriqueño, y que te dan como que ese adelanto de lo que vas a encontrar en cada historia. Y hay un solo cuento de este libro que yo no he podido leer, voy a ver si lo encuentro rápido, y ya yo lo había mencionado aquí, yo creo, que es sobre una muñeca. Esto está como para el final, yo creo. Sí, aquí está. Este cuento yo no lo he podido leer, aunque tengo la leve sensación de que realmente no es como que de demasiado miedo, porque una peculiaridad que tiene Félix al narrar es que sí son cuentos que por lo general te pueden dar miedo, pero la manera en la que él los cuenta es como si tú estuvieras hablando con él de una forma súper casual, no es demasiado explícito con ciertas cosas y en realidad no es que te vaya a dar miedo, es que si piensas en eso por la noche o estás guiando por ahí solito y está todo oscuro, pues puede que entonces te dé un poquito de escalofrío, pero es más por el contenido que por cómo está contado, porque de hecho Félix tiene una forma de narrar donde el humor está muy presente. Es como si estuvieras sentado en un balcón hablando con otra persona que te está contando cosas que le han pasado, cosas sobrenaturales, paranormales, y que tú estás como que, wow, a mí me pasó cuando yo era pequeña, yo escuchaba muchas historias de camino, muchas historias, muchas leyendas urbanas, que sí tienen ese toque de terror, pero que realmente es más lo que te entretiene que lo que te asusta, en el sentido de que tú, no sé si por el morbo, quieres saber cosas sobre fantasmas, cosas sobre apariciones, espíritus, demonios y ese tipo de cosas que aparecen aquí y que aparecen aquí. Y notamos la parte folclórica del puertorriqueño, notamos cómo hablan, y no solamente es las palabras que usa el puertorriqueño, sino la manera, literalmente como hablan, así está escrito. Como cuando Félix extiende una palabra o cuando habla como que, tú estás bien pasado, y ese tipo de jerga puertorriqueña la vamos a encontrar en su narrativa. Así que ahora sí vamos a hablar del primer libro o del primer volumen de esta historia. Y algo particular es que lo que tengo entendido es que para Félix no iban a ser 2 volúmenes, sino una historia completa. Sin embargo, algo que nos pasa a los escritores es que a veces nos bloqueamos, a veces tenemos como que un momento catastrófico en nuestra escritura y nos quedamos en blanco. Y él estuvo así mientras estaba escribiendo la novela, y por comentarios y consejos de otros lectores y autores le dijeron, mira, tira lo que tengas, quiero ver tu historia, y lo que haces es que la divides. Y eso fue lo que hizo Félix. Él tiró el primer volumen, que sería la mitad de la historia, y luego lanza el próximo volumen, que según lo que he escuchado que ha dicho, una vez él lanza el primer volumen y se publica, ya cuando va a escribir lo próximo, lo que le faltaba, él dijo que se tardó como 2 semanas, que para él fue súper rápido y como que había liberado tanto estrés que tenía por estar escribiendo, que entonces el próximo volumen, que viene siendo este, surgió de una forma mucho más rápida.
quiero mostrarles un poquito acerca de cómo es el libro en su interior, qué contiene. El libro tiene unas solapas. Aquí vas a ver la información del autor y en la solapa del final, su primer libro. Yo lo que hago con este tipo de solapas es que las utilizo como marcador. Esta es para el principio y esta para el final y así lo trabajo. Hay gente que no le gusta hacer eso, pero pues son mis libros, yo lo hago así, no importa. Entonces, el libro, pues como mencioné, todas las páginas, absolutamente todas son negras y tienen una calidad perfecta. O sea, es como hasta brilloso, tiene una textura que agrada mucho y a la vista es muy, muy cómodo. Y otra cosa que tiene este libro es que en la parte del inicio de cada capítulo tiene un código para que tú escanees y eso te va a llevar a unas canciones que él determinó para ese capítulo y eso lo vamos a encontrar también en la tabla de contenido. Vamos a ver, son 16 capítulos. En la tabla de contenido vemos el título de cada canción de lo que vamos a encontrar en cada capítulo y aquí está firmado y la firma me encanta porque tiene un color platinado bien hermoso. Y que otra cosa también les quería mencionar que al inicio de cada capítulo también vamos a encontrar una imagen de algo que representa lo que vamos a ver en ese capítulo. En este caso está el libro, pero también les quiero mostrar que en el primer capítulo, para mi sorpresa, lo que encontramos es la Plaza de Guayama porque toda esta historia comienza y se genera en Guayama. ¿Por qué? Tiene una razón bien importante, no fue al azar. Guayama, mi pueblo, Guayama en Puerto Rico, se conoce como la ciudad bruja. Y aquí vamos a ver una familia de brujos que no son brujos malos, todo lo contrario, son personas que ayudan, como que dan remedios, hacen exorcismos y muchas otras cosas más en las que se ven implicados que tienen un trasfondo bastante peculiar. Y bueno, todo comienza en Guayama y me encanta el sentido que le da el autor a esta ciudad y a sus personajes. Y bueno, vamos ahora a hablar un poquito más acerca del libro. Hay otras imágenes que tiene el contenido que no quiero mostrar, quiero que ustedes lo vean porque algunas son un poco perturbadoras o para mi gusto, que se lo comenté, de hecho al autor le dije, esta foto me da un poquito de miedo, pero bueno, vamos ahora a hablar de el contenido de esta novela. Bueno, esto es una novela de ficción histórica y aquí vamos a encontrar ese contexto o ese trasfondo de quién es Augusto, de quién es este doctor que en el primer libro, en Historias de Camino, vemos a este personaje como tan mágico de hecho y que tiene muchos poderes y que hace muchas cosas y que muchos lectores se quedaron con curiosidad de su historia y de saber más y por eso es que surge esa novela. Y bueno, es que él es un brujo y es el heredero de la magia. Entonces, en esta novela, en este primer volumen, vamos a conocer no solamente quién es él, sino quién es su familia y quiénes fueron sus antepasados. Vamos a ver qué hace su madre, qué hacen sus abuelos, su bisabuela, qué hacen en el pueblo y por qué razón. Y algo que me parece fascinante es cómo la familia tiene bien presente qué son, qué hacen, en el sentido de nosotros nos encomendamos a Dios siempre para liberar a las personas del mal, no solamente de una forma espiritual, sino también física. Y me gustó que se recalcara eso porque al principio una persona, un lector que quizá esté comenzando en estas lecturas de Félix, vea como que todo es en base a la brujería, en base a exorcismo y cosas relacionadas a un hechicero, pero en realidad el contexto de todo esto es que ellos son creyentes y que por medio de Dios ellos hacen cosas para liberar a las personas del mal. Así que me gustó que eso estuviera bien claro. Me gustó mucho el inicio de esta historia porque notamos todos esos elementos sobrenaturales y paranormales que ocurren en la historia. Me gustan, aunque tienen un poco tienen
terror, aunque ustedes saben que a mí no me fascina demasiado este género porque no soy fan de las historias que me causan miedo, pero como ya dije, estas historias de Félix no son necesariamente para que te infundan terror, miedo, etcétera, sino para que conozcas una historia que se mueve dentro de las sombras, de las tinieblas y de una historia diferente. Así que me gusta cómo comienza, me gusta ver en cada uno de los capítulos donde aparecen estas criaturas del mal y cómo la familia los enfrenta, cómo se desarrolla cada uno de estos eventos. Me gustó muchísimo. Luego, una vez nace Augusto, entonces comenzamos a ver cómo él se desarrolla, cómo él se enfrenta también al mundo, cómo él conoce lo que hace su familia, lo acepta y no solamente lo acepta, sino también aprende de ello. Y esta historia es así como está arriba, luego baja un poco la intensidad y luego vuelve a subir al final de la historia. Es como diferente porque usualmente nosotros conocemos historias donde comienza suave, aumenta en intensidad y luego baja. Pues esto es totalmente diferente. Vamos a tener un inicio bien fuerte, luego un poquito más apaciguado en cuanto a la historia de Augusto, de cómo se va desarrollando, de su bautismo, de otros eventos que ocurren y cómo ellos se enfrentan a ellos. Me gustan mucho ciertas imágenes bien fantásticas que ocurren dentro de lo que está rodeando la familia de estos brujos. Y es casi como si estuvieras viendo cada capítulo un episodio de una serie sobrenatural, así estilo Supernatural y ese tipo de cosas. Es casi como que no te puedes despegar de la lectura porque quieres saber qué más va a ocurrir en esta historia. Y el argumento que presenta la historia desde el principio hasta el final tiene sentido. Todo lo que ocurre siempre tiene una razón de ser. Algo que vimos al principio, eventualmente vamos a saber por qué eso se colocó en la historia. Me gusta el desarrollo de personajes, me gusta cómo cada personaje evoluciona dentro de su mundo. Y sí me hubiera gustado ver mucho más de un personaje particular que se llama Alexander y que me reí muchísimo porque, como dije, Félix tiene mucho humor. Me reí como él lo describe al principio porque él dijo así como que, Alexander con su cara de pendejo. En realidad me dio mucha risa porque nunca había visto a una voz narrativa hablando así de un personaje. Y quería recalcar, como ya dije, esto es ficción histórica, así que algo que quería mencionar es que muchos eventos que ocurren aquí son reales, no solamente los lugares, que de hecho a donde va al final Augusto se llama el Cerro del Cielo, que esto es en Salinas. Este lugar existe. El árbol existe, la tormenta que ocurre en un momento dado de la historia también, todo esto es real. Hay muchos eventos, lugares que sí son reales y es divertido también tener ese enfoque histórico. También me gusta cómo hay un montón de elementos que aparecen tanto en la portada, contraportada, en las imágenes, como esto aparece en la historia y se describe tal cual. O sea, si ustedes van a una feria de libros, se encuentran a Félix en una de las mesas, van a ver todos estos elementos de su historia, desde el libro, el agua bendita, el crucifijo, todo lo van a encontrar allí porque esto es suyo, esta es su historia. Para concluir, ese último capítulo es lo que eleva la historia y que te deja con un cliffhanger bien bueno para que tú quieras ir al próximo libro, que es este que está aquí. Como ya mencioné, también tiene las páginas negras y son libros bien originales, diferentes, historias que tú no te vas a encontrar aquí en Puerto Rico, ni he leído nada parecido, pero que son bien interesantes. Y no solamente es conocer estas historias extrañas que están ocurriendo en un mundo que es desconocido para el resto de las personas, sino también que te entretiene, te diviertes leyendo esto. Así que voy a dejar mi opinión hasta aquí sobre este libro. Más bien lo que quería era hablar un poquito de esto sin dar spoilers, así que di la menor cantidad de detalles posibles, porque lo que quiero es que lean la historia y que ustedes conozcan al personaje, un personaje que vamos a ver cómo en el próximo libro, bueno, yo no lo he leído, pero eso es lo que espero ver, cómo en el próximo libro conocemos de
lo que aprende, de cómo se entrena para ser el hechicero. Y bueno, no me quiero ir sin comentar que ustedes saben que a mí me encantan las películas y hay una película particular que cuando estaba leyendo esto me llevó a ella, es El Rito, y allí ocurren ciertas cosas que sentí como si el personaje fuese Alexander, como que se enfrenta a un montón de eventos que ocurren, que él no se esperaba y que mucha gente cree que esto no existe, que esto es pura fantasía y pura ficción, pero dentro de lo que no quiero hablar mucho de esto, pero dentro de lo que es la espiritualidad está tanto lo bueno como lo malo y eso es lo que presenta precisamente este autor en su argumento. Así que voy a dejar hasta aquí mi opinión acerca de este libro que estuve leyendo en estos días. Y, ¿qué más? Ahora voy para el segundo volumen y bueno, para finalizar, no quise hacer una comparación con la película del Exorcista porque es una película que para mí me causó mucho trauma, que no he querido ver más nunca en mi vida porque fue horrible, es lo peor del mundo, pero sí recuerdo que ocurrieron ciertas cosas en esa película que se asemejan aquí en este libro porque sí ocurre ese tipo de eventos, pero como ya mencioné, no es algo que te va a aterrorizar. Pero para que tengas en cuenta que eso se presenta aquí. Y ahora sí lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero rayar la línea del spoiler. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao.